En la época de Tales, Mileto era una de las ciudades más prósperas del Mediterráneo. Era una colonia griega en la costa de lo que hoy es Turquía. La ciudad de Mileto era una ciudad comercial, punto de encuentro de diversas culturas orientales y occidentales. Tener en cuenta este dato es importante, ya que es esta una de las causas del surgimiento del pensamiento filosófico. Para las personas de nuestra época, el pensamiento filosófico en cuanto tal es cosa de sentido común, ya que es el presupuesto mental de nuestras ciencias y de nuestra manera en que conocemos el mundo. Sin embargo, en la época de Tales, su modo de acercarse a la realidad era completamente nueva. Debemos entender que la forma de pensar de Tales es todo un hito, un quiebre, una forma de pensar radicalmente nueva, no vista antes en la historia de la humanidad. Ciertamente, no debemos desmerecer el genio de Tales como una de las tantas causas de este tipo de pensamiento tan singular como lo es el filosófico. Tales, así como los poetas, querían explicar el origen del universo y la causa de todas las cosas. Como el sol, la luna, las estrellas, la tierra y la propia vida llegaron a ser lo que son. Pero mientras los poetas daban explicaciones mitológicas, nombrando dioses y diosas como causa espiritual a los diferentes fenómenos de la naturaleza, Tales, en cambio, se atuvo solo a lo que su razón dictaminaba como causa plausible de todas las cosas. Entonces, siguiendo su razón, se propuso encontrar la causa de todas las cosas observables al interior de la propia naturaleza. Siguiendo una concatenación de razonamientos que se atenían a procesos observables y naturales, expuso un sistema racional que daba cuenta de todo lo existente. Tales observó que los cuerpos y la naturaleza toda estaba imbuida de agua. Del agua parecían surgir, en épocas de lluvias, las plantas y los diferentes animales. En cambio, cuando el agua escaseaba, los bosques se secaban y el principio de vida de todas las cosas parecían desvanecerse. El principio vital de todos los organismos para reproducirse era de consistencia húmeda, y de aquel parecía surgir luego la vida. Las plantas parecían esconder dentro de sí una consistencia acuosa, que era el soporte de su propia vida. Del agua parecía, pues, surgir todas las cosas. De esta forma propuso que el principio de todas las cosas era el agua. Era este el principio material que explicaba la causa y fin de todo. En ese sentido, el principio de todo, para Tales, no era un Dios, ni una fuerza espiritual todopoderosa, sino un principio material, parte de la naturaleza, a partir de la cual surgen todas las demás cosas. Ahora bien, como refiere muy bien Guthrie, eso no significa que Tales entienda la materia como nosotros la entendemos. El agua de Tales era un elemento material, sí, pero espiritualizado, en tanto se la concebía como un ser vivo, animado. El agua de Tales tenía alma, ya poseía en sí mismo el principio del movimiento que origina los cambios que observamos en la naturaleza. Así, por ejemplo, mediante el proceso de condensación, el agua se transformaba en todas las cosas sólidas observables como la tierra, las piedras, etc. Mediante el proceso de rarefacción, el agua parecía convertirse en cosas más sutiles como el aire o el fuego. A través de los diferentes estados del agua, podían explicarse todos los demás estados de la materia, que conformaban finalmente todas las demás cosas observables de la naturaleza, desde los objetos que componen el vasto firmamento hasta los diferentes animales y cosas que habitaban la tierra. En este planteamiento, podemos observar, pues, que tanto la causa como los procesos que dan razón de todas las cosas son causas y procesos naturales. Para personas acostumbrados al predominio del pensamiento científico en la actualidad esto quizás no sea tan sorprendente. Después de todo, el enfoque de Tales es de sentido común para nosotros. Sin embargo, antes de Tales, en ninguna otra parte de la Tierra, se había hecho un planteamiento que explicara la realidad de manera semejante, o al menos, de manera tan radical. En la India, por ejemplo, existían movimientos filosóficos materialistas que daban cuenta de la realidad del mundo. Pero mantenían, de una forma u de otra, rasgos de la filosofía religiosa anterior o, en su defecto, que se vivía en la época en que esos sistemas materialistas habían sido creados.
En Tales, la explicación racional del origen y causa del mundo a través de procesos meramente naturales era completamente autónoma respecto a los presupuestos religiosos y mítico-filosóficos de épocas anteriores. Con ello, Tales abre toda una tradición de pensamiento que lleva más de 2500 años, y que ha dado forma al mundo social y cultura predominante hoy en el planeta.